Bienvenidos a Detrás de la Mente Podcast. En este podcast tenemos a un especialista de la salud mental, que es licenciado Soriano. Gracias por venir. Le agradezco por darnos este tiempo, ¿verdad? Para hablar de un tema muy importante. Y quería saber cómo se siente hoy. Y también quisiera que nos contara un poco de su experiencia. Ok, buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. De verdad te agradezco el espacio. Este, y en realidad, pues, reconozco la iniciativa como para poder dar a conocer este tipo de temas que son de bastante relevancia para las personas en general y también para los propios colegas. Pues te comento que, bueno, mi nombre es Daniel Soriano, me gradué de la Universidad de El Salvador. Ya tengo cerca de 10 años de estarme dedicando a esto. Dentro de mi práctica clínica, pues muchas de las técnicas que aplico y de los conocimientos que he ido adquiriendo a partir de diferentes diplomados son, por ejemplo, en el tema de las regresiones hipnóticas. También tuve la oportunidad de sacar un diplomado que se llama Construyendo la resiliencia personal para trabajar la ansiedad y la salud mental. Estos son diplomados que accesibles por la Universidad de Harvard. También de alguna forma el tema de la docencia, y bueno, en fin, hay un montón de diferentes diplomados que de alguna forma espero que me sirvan y que también mis pacientes puedan sentir el apoyo con relación a los temas que vamos desarrollando y de lo que me estoy formando constantemente. Bueno, gracias y es un honor tenerlo aquí a usted. Vamos a hacerle unas preguntas sobre, no sé si usted ha escuchado este tema, pero yo creo que es un tema muy importante de tomar, sobre la idea que tienen las personas externas, ¿verdad? Sobre los psicólogos, de que tienen que ser perfectos, de que no tienen problemas emocionales, como que fueran superhumanos, ¿verdad? De alguna manera yo también lo he escuchado como que pacientes dicen, pero usted no tiene problemas porque usted está como curado, ¿va? Usted es psicólogo y usted no sufre problemas emocionales. Entonces, ¿por qué existe la idea de que los psicólogos deben ser perfectos emocionalmente? Sí, de hecho, lo recuerdo muy bien cuando me estaba formando, estaba en clases. Esta idea siempre existió y a mí me parecía hasta cierto punto muy curiosa, porque era como decir que los doctores no se enfermaran por ser doctores. Entonces esa incongruencia de alguna forma me extrañaba. Y por supuesto la idea básica es que todos somos humanos, ¿verdad? Entonces, yo siento que esta idea nace con una expectativa bastante irreal. Muchas veces ven al psicólogo como alguien que, entre comillas, ya resolvió su vida, ¿verdad? Solo por tener cierta información de salud mental. Pero ser psicólogo, al fin de cuentas, no nos vuelve inmunes al dolor, a la ansiedad, al duelo, a las crisis existenciales como tal. Quizás cambia ligeramente por el tema de que uno va adquiriendo diferentes herramientas para comprendernos un poco mejor, para podernos manejar también a las diferentes situaciones que tenemos en la vida, pero al fin de cuentas seguimos siendo humanos y en ese sentido no somos inmunes a experimentar toda esa gama de emociones, dificultades que todas las personas en general tienen. Bueno, también quería preguntarle sobre cómo un psicólogo maneja sus propios procesos emocionales también. Pues a mí me parece, Pablo, que depende mucho de diferentes profesionales. Cada quien podrá tener su propio estilo, ¿verdad? Pero en términos generales, de alguna forma implica hacer un trabajo constantemente de autoconocimiento. Uno nunca termina de conocerse. Y en ese sentido es un trabajo arduo, uno tiene que ser bastante humilde para aceptar los errores que de repente uno puede tener y también reconocer cuáles pueden ser sus fortalezas y sus debilidades y puntos fuertes, ¿verdad? Reconocer esto es importante porque solo así entonces nosotros podemos saber que sí o no, aunque usualmente sí, podríamos necesitar cierto apoyo o de alguna forma entender de si hay algo que me está afectando, al identificarlo, entonces sé que debo de aplicar ciertos recursos, ¿verdad? Entonces, hay algunos psicólogos que pueden, por ejemplo, pueden ir a terapia, otros pueden hacer prácticas de mindfulness, otros pueden descansar adecuadamente como prácticas del autocuidado. También otros pueden buscar espacios espirituales, de autorreflexión, ejercicio.
En fin, hay diferentes estrategias que uno puede utilizar para disminuir los niveles de estrés, también relajar la amígdala, que está relacionado con gran medida con el tema de la ansiedad y sentirse en una constante como persecución o peligro, por así decirlo. Pero es importante entender que no siempre podemos solos, eso también es cierto. O sea, si nos llegamos a conocer bien, vamos a percatarnos que en algunos momentos realmente no podemos hacer las cosas por nosotros mismos y podríamos necesitar apoyo. Sí, bueno, la pregunta que le voy a hacer es muy relacionada a lo que dice al final. Eh, Uno como psicólogo, tal vez la gente piensa, pero es que él es psicólogo, él se puede autoayudar o digamos que él mismo tiene las herramientas. Pero hay ese tabú afuera de que está mal como que un psicólogo vaya a terapia, que un psicólogo vaya con otro psicólogo. Entonces, quería preguntarle, ¿es importante que los psicólogos vayan a terapia? Fíjense que mi criterio muy personal, considero que debería de verse como algo completamente normal o incluso ético de parte del profesional en psicología de poderse atender con el apoyo de otro profesional, ¿verdad? Un psicólogo que al fin de cuentas vaya a terapia no significa que esté mal, significa que entiende la importancia de cuidar su propia salud al fin de cuentas. Además, la terapia puede ayudar a evitar que heridas personales terminen influyendo indirectamente en el trabajo clínico. Aquí se da ese tema de la transferencia y la contratransferencia. Entonces, en muchas ocasiones necesitamos también este espacio con otros profesionales para poder trabajar esas heridas que podrían activarnos el trabajo con otros pacientes. Entonces, por eso es que es donde ahí lo veo que es necesario éticamente también ser considerado. Incluso hay muchos enfoques terapéuticos que consideran el proceso personal del terapeuta como parte fundamental de su formación. En este sentido, por ejemplo, en el caso de nosotros en la universidad fue una asignatura que se llamaba autopsicoterapia individual y grupal. En el caso suyo, Pablo, también como licenciado, tenían que llevar un proceso psicológico para precisamente poder solventar algunas dificultades que podrían ayudar o evitar también complicaciones con otras personas, para quitarnos ese posible sesgo que podríamos tener. Entonces yo considero que es muy importante y que éticamente debería ser considerado también. Ok, muchas gracias. Y también le quería preguntar sobre qué impacto tiene la carga emocional de escuchar problemas ajenos de los demás todos los días. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando uno viene de terapia, ¿verdad? Después de que termina una terapia, de haber escuchado problemas, digamos, de alguien que te quería hacer daño o cosas muy fuertes o a veces es por tanto catarsis, tal vez uno sale de la clínica y se siente como que le afectó o se siente bajoneado o siente como esa carga. Entonces quisiera hablar de eso, qué impacto tiene la carga emocional de escuchar a muchas personas eh, todos los días como su labor, ¿verdad? Sí, realmente eso sí tiene un impacto real, o sea, es evidente. Escuchar constantemente historias de trauma, violencia, ansiedad, depresión, sí genera un desgaste emocional. Puede generar fatiga, puede generar también compasión, también puede generar burnout, que se ve usualmente en el ámbito, sí, en el ámbito laboral, ¿verdad? Como tal, a veces uno termina cargando emocionalmente situaciones muy fuertes, aunque uno trate de mantener los límites profesionales, pero ahí es donde entra en juego el tema del autocuidado personal. Al fin de cuentas no es un lujo, sino que es una necesidad básica para el terapeuta que trabaja en el área clínica. Es realmente una necesidad muy importante y si el terapeuta al fin de cuentas no se cuida, eventualmente se desgasta. Y si encima de esto uno no está teniendo esos espacios de reflexión y de autoconocimiento, pues podríamos estar reviviendo algunas heridas personales con lo que podría estar expresando un paciente. Entonces, ahí no solo uno tiene que cargar con la situación que el paciente está experimentando, sino que también con su propia carga. Entonces, a la larga sí se vuelve bastante desgastante si en dado caso uno no tiene los espacios de autocuidado. Ok, gracias y es muy interesante saber eso. Y quería saber también
que uno como estudiante de psicología, ya sea primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, eh, en ese momento, cuando está en el ámbito social, o tal vez en el ámbito también de colegas, hay un momento en el que surge esa duda, ¿verdad? De que sienten esa presión o tal vez inconscientemente piensan que las personas los van a juzgar porque tienen problemas emocionales. Ellos no entienden al principio eso de que no tienen que ser perfectos, ¿verdad? Que no está mal pedir ayuda, que, que digamos están en un proceso académico, pero también tienen procesos personales. Entonces, la pregunta es, ¿qué consejo daría a estudiantes de psicología que sienten presión para ser fuertes o maduros emocionalmente? Ok, pues me parece que las personas en general, y en este caso particular, estudiantes de psicología, que experimentan estas situaciones emocionales, al fin de cuentas eso lo que nos dice es una conciencia emocional real, a diferencia de otros estudiantes que podrían negar su propia experiencia. Y en ese sentido se da ese error común de creer que debemos de ser, entre comillas, fuertes. Y al decir que debemos de ser, entre comillas, fuertes, uno usualmente lo asocia como no mostrar nuestras emociones o tener que controlarnos. Al final de cuentas, no tenemos que confundir la fortaleza con reprimir emociones. Al reprimir emociones estaríamos negando realmente nuestra propia vivencia y en ese sentido pues no podemos trabajar algo que en nuestra cabeza entre comillas no existe. En ese sentido, en la profesión, reconocer que uno también que también uno está experimentando pues, y atravesando su proceso, necesita poner límites, también hay heridas y momentos difíciles que no hace la situación sencilla. Y en muchas ocasiones uno lo vuelve, o sea, al ser consciente de esta situación, uno podría llegar también a ser un poco más empático, más humano, que es prácticamente lo que se esperaría que se desarrollara en los estudiantes de psicología en general. ¿Vea? El objetivo no es convertirse en alguien emocionalmente perfecto, sino en alguien suficientemente consciente de sí mismo para acompañar a otros con responsabilidad y honestidad. Y esto para mí es el punto medular y lo más importante, que al reconocer nuestras propias debilidades o nuestros propios procesos emocionales, al reconocerlos y al ponerles un nombre de lo que realmente estamos experimentando, es así que nosotros podemos identificar con mayor facilidad las dificultades que otras personas podrían estar atravesando. Y en ese sentido, el desarrollo de la empatía se da como con más firmeza. Conociéndome, también me permite conocer a otro. Y entonces en ese sentido el acompañamiento se vuelve útil, se vuelve necesario y se vuelve transformador para la persona como tal. Entonces, en pocas palabras, el mejor consejo que le puedo dar a los estudiantes de psicología es que no confundan fortaleza con represión de emociones, porque al final de cuentas, reprimir emociones, ocultamos lo que sentimos, no nos permite identificar y muy difícilmente nos permitiría identificar las necesidades emocionales de otros, de reprimir aquello que nosotros estamos experimentando. Una última pregunta. ¿Cómo usted le explicaría, digamos, a alguien externo, ¿verdad? Alguien que tal vez de su círculo social o alguien nuevo que lo conoce, que le diga, pero tú eres psicólogo, tú deberías, no deberías ir al psicólogo, como quitar ese tabú del por qué es importante la salud mental, lo que nos había comentado, pero tal vez aplicado en cómo usted le explicaría brevemente a alguien que tal vez tiene esa ignorancia de que somos superhumanos, ¿verdad? ¿Cómo usted le explicaría de una manera breve? Ok, entiendo como para motivar a alguna persona que necesite el acompañamiento para que pueda asistir a un proceso, algo así. No, más que todo sería como, tal vez viene alguien de su círculo social y le consulta, le dice, ¿verdad? Pero tú eres psicólogo, tú deberías arreglar tus problemas tú solo, o tú eres como que fuera un superhumano, ¿verdad? Tú eres alguien que tiene las herramientas. ¿Cómo usted le explicaría a alguien de manera breve de que por qué es importante la salud mental y por qué nosotros también como somos humanos, ¿verdad?
porque nosotros también tenemos procesos y como para quitar ese tabú, alguien que tal vez tiene esa ignorancia en ese momento sobre de que nosotros no necesitamos ayuda. Ok, a mí se me ocurren dos cosas. La primera, quizás podría poner el mismo ejemplo de los doctores, ¿verdad? ¿Será que los doctores se enferman? Ujú. ¿O será que ya son inmunes a cualquier enfermedad solo por haber estudiado la medicina? Eso podría ser una forma un poco confrontativa de alguna forma, pero también bastante reveladora. La otra es que podría decirle sí, quizás tenés razón, quizás debería de poder hacerlo yo solo, pero en este momento no me encuentro en las condiciones para hacerlo. Y por tal razón necesito el apoyo de alguien más que me pueda orientar desde una perspectiva más objetiva y quitarme aquellos prejuicios e ideas equivocadas que a lo mejor estoy teniendo de mí mismo y que posiblemente otras personas puedan estar viendo. Creo que la segunda opción es la más razonable. Le estaría dando la razón, sí, debería de poder hacerlo, pero no puedo. Y por tal razón y por el compromiso que tengo conmigo mismo y con mis pacientes, tengo que buscar el apoyo de alguien más que me permita comprender y salir de la situación que esté atravesando. Sí, tiene razón, uno como psicólogo tal vez, sí, en el camino puede tener procesos, ¿verdad? Que nos pueden afectar como económicos, emocionales, familiares, entonces uno no está como exento de sufrir ese tipo de problemas emocionales. Y le agradezco también por todos sus aportes y de verdad le agradezco por este tiempo que me dio y le agradezco. Bueno, con mucho gusto, Pablo. A la orden, cualquier cosa.